Cae la tarde y en un rincón de la ciudad, en un pequeño jardín, alguien cuenta una historia, reflexiona en voz baja o conversa, paseándose bajo los árboles. Es hora de volver a casa, bajar la velocidad y darle tiempo al tiempo. Christian Warnken nos abre la verja de su jardín para que respiremos aire puro y oxigenemos el espíritu. En Pauta, aquí comienza Desde el Jardín, una presentación de Fundación Irarrázaval, desde 1920, al servicio de la educación, humanismo y técnica, y Grupo Viva, promoviendo la sostenibilidad en la empresa y los barrios. Mirada de cerca, la vida parece una tragedia. Vista de lejos, parece una comedia. Nunca te olvides de sonreír, porque el día en que sonrías, en que no sonrías, será un día perdido. La vida es una obra de teatro que no permite ensayos. Por eso canta, ríe, baila, llora y vive cada momento antes de que baje el telón y la obra termine sin aplausos. Hay que tener fe en uno mismo. Aun cuando estaba en el orfanato o recorría las calles buscando qué comer, me consideraba el actor más grande del mundo. La vida es maravillosa si no se le tiene miedo. Sin haber conocido la miseria, es imposible valorar el lujo. Más que maquinaria necesitamos humanidad, y más que inteligencia, amabilidad y cortesía. Fui perseguido y desterrado, pero mi único credo político siempre fue la libertad. Charles Chaplin. Charles Chaplin, actor, humorista, compositor, productor, guionista, director, escritor, un símbolo del humanismo en el sentido más amplio. Nació el 16 de abril de 1889 en Londres y falleció un 25 de diciembre, día de Navidad, de 1977 a los 88 años en Coursier-sur-Vevey, Suiza. Hoy día lo estamos recordando, lo vamos a recordar, y qué mejor manera de recordar al vagabundo, al Charlot, a Charles Chaplin, este genio del cine, de la creación, del arte, que con David Meraveix, nuestro querido cinépata, cinéfilo y todo lo que se le pueda colocar a cine adverbialmente o como adjetivo. Querido David, qué gusto de tenerte acá para hablar contigo de Chaplin, además que estás con una camisa raya y pareciera que fuera el mismo Chaplin, prisionero en alguna de las cárceles dentro de su vida agitada, ajetreada, tragicómica, como la de todos nosotros, por lo demás. Cinemaníaco te faltó. Cinemaníaco, perdón, eso era lo más importante, desde luego. Qué manía más grande tuya por el cine. Oye, bueno, venimos a hablar de Chaplin, pero quedaste como en silencio, en estado de perplejidad. A ver, hablemos del lugar de Chaplin en la historia del cine. Esa es la primera pregunta que quiero hacer. Es primero que nada, y especialmente lo que más él deseaba, ser recordado como un actor mudo. Él se crió en el gesto, se crió en la pantomima, se crió en el que él mismo llamaba el arte más antiguo de la humanidad, porque efectivamente, hoy ya lo sabemos, el ser humano entró en el terreno del arte a través del gesto corporal, ¿no? Del movimiento que venía desde el interior del alma. Probablemente sea por eso que todavía no logramos separar el alma de lo propiamente humano. Y Chaplin sentía de que lo de él era el silencio, era el mundo del mudo y de los gestos, de los movimientos faciales, de la expresión de emociones propiamente profundas, íntimas. Y las emociones son movimientos, y los movimientos son vida. David, qué interesante, o sea, qué significativo en nuestros tiempos, que son tiempos de sonido y furia, como diría Shakespeare.
y después lo tomaría Faulkner en un título de una novela, de tanto sonido y tanta furia, encontrarse con un artista del silencio, es decir, un artista que habla con que habla con los gestos, pero no habla con la palabra. Es como un nuevo logos, ¿no? El logos de los gestos más que el logos de la palabra. ¿Qué es lo que, a ver, tú mostraste muy bien su filiación, bueno, su infancia, su juventud, entiendo una parte de su infancia estuvo en esa arte tan antigua, la pantomima, su madre, me entiendo que también era actriz, estuvo ligado a ese mundo. Pero, a ver, ¿qué es lo que él innovó? ¿Cuál fue la gran innovación? ¿Haber llevado eso al cine? ¿O también hizo otras innovaciones en el lenguaje mismo del cine? Eh, Probablemente fue más innovador de lo que él hubiese deseado. Y esto es importante. Es mucho más importante a veces lo que los artistas hacen más que lo que quieren hacer, ¿no? Lo que les resulta es muchas veces distinto a lo que la voluntad ha construido como proyecto. Y en el caso de Chaplin, esto fue exactamente así. Es claro, él venía de una tradición de actores. Papá y mamá eran actores y él, al igual que su famosa némesis Buster Keaton, debutó muy rápidamente en las tablas desde muy pequeño. Por lo tanto, se crió en el mundo de hacer con el gesto la expresión básica de aquello que le permitía ganarse la vida. Y él fue realmente muy pobre. El padre era alcohólico. El padre era de lejano origen francés. Y como buen alcohólico, la responsabilidad la dejó en un rinconcito y se fue a entregarse a las necesidades imperiosas de las adicciones y lo dejó a él con la madre y su hermano y eh, rápidamente la madre tuvo que cantar y bailar el doble de lo que lo hacía y en ese esfuerzo por llevar el alimento a su casa perdió la razón. Entonces, imaginemos niñitos de teatro que quedan a cargo de la madre, que la madre se vuelve loca, y todo esto en el 1890, en la última década del reinado de la reina Victoria que había hecho de la lectura de Dickens el lema para tratar de sacar a los niños de la pobreza. Le tocó este último gran genio, ¿no? Que no salió de la pobreza durante su reinado y que tuvo que multiplicar esfuerzos para poder no, de niño mantener a su madre ya loca. No, es decir, Dickens se había quedado corto. O sea, Oliver Twist, por ahí estamos. Oye, David, antes de entrar en el recorrido de película que tú nos vas a proponer, una antología personal que hiciste del cine de Chaplin, me gustaría que habláramos y nos refiriéramos a un arquetipo, porque él crea un arquetipo, ¿no? Y creo que lo crea, le sale azarosamente, entiendo que caminando desde, no sé, el camarín a no sé dónde, o a la escena, en otra película o en otra acción que estaba haciendo teatral o cinematográfica, no recuerdo muy bien, y parece que se colocó unas bombachas, unos zapatos que le ¿Eh? quedaban y le gustó el personaje y empezó a sentirlo. Y ahí aparece lo que se llamó primero el vagabundo y que después fue conocido como Charlotte. A ver, hablemos de ese arquetipo creado o que en realidad se encarna en Chaplin, digamos, se apodera de Chaplin. Eso ocurrió en 1914. Esto es de verdad alucinante. Estos son los genios, los que hacen de repente un gesto que se vuelve impactante para todos y crea un arquetipo. Él tenía que aparecer en una película interrumpiendo la película, ¿no? Y haciendo de que se fijaran en él. Entonces, para hacerlo, efectivamente se metió en el departamento de vestuario a ver qué cosas encontraba, ¿no? Y encontró unos zapatos demasiado grandes, unos pantalones demasiado anchos, una chaqueta demasiado estrecha, un sombrero hongo y finalmente el deseo de que lo quisieran,
¿no? Que esto es también muy universal. Hice eso porque quería que me quisieran, que me vieran. La película se llama Carreras de caballos en Venice, ¿no? Que es una localidad era una localidad cercana a Los Ángeles. Entonces, esto se supone que es un noticiario en donde, no, carreras de autos, perdón, que está el camarógrafo poniendo la cámara para ver pasar las primeras carreras de autos. Pero el personaje de Charlotte se asoma, ¿no? Como diciendo, oh, estoy aquí, buenas tardes, ¿no? Y el camarógrafo trata de mover la cámara para dejarlo fuera y él vuelve a aparecer y vuelve a aparecer y vuelve a aparecer. Y no va a desaparecer nunca más. Porque efectivamente esa primera aparición vestido de esa manera va a hacer que todo el público diga, ¿quién es ese tipo? ¿Quién es ese vagabundo que se permite interrumpir lo que yo estoy viendo? Pero qué tipo más divertido, ¿no? Y es tan significativo, ¿no? Realmente parece uno de esos milagros del arte, en el cual el tipo que viene a interrumpir otra cosa se transforma en el motivo central de esa cosa. ¿Y ese Y nunca vagabundo? más ¿Qué toca ese va a vagabundo? dejar de serlo. Claro. ¿Qué toca ese vagabundo? ¿Qué ¿Cómo? toca nosotros? ¿Qué fibra toca? ¿Qué representa el ser humano el vagabundo o Charlotte finalmente? Uno puede decir el Quijote, ¿no? Es tan genial como como Cervantes cuando crea el Quijote. Va, va a llegar a serlo, pero lo que principalmente llama la atención es su deseo de ser visto, ¿no? Y en el fondo eso identifica a todos, los espectadores, pensemos en 1914, hace más de un siglo atrás, todos querían aparecer en la película. Y lo primero que hace Chaplin es querer aparecer en la película, ¿no? Entonces, eso, claro, produce una sintonía muy profunda con el espectador sencillo y simple de aquellos tiempos en los cuales el cine era una entretención de feria, no era un arte, y el hecho de poder identificarse con alguien que es parecido a uno, vestido más o menos con la mayor dignidad posible, con el mínimo decoro, pero haciéndose respetar y haciéndose querer, claro, tiene un significado tan universal que eso explica por qué Chaplin va a ser un personaje, probablemente el primer personaje planetario del siglo XX. Estoy con David Delameix, estamos recordando a Charles Chaplin, quien naciera el 16 de abril de 1889 y falleciera el 25 de diciembre, a pocos días de esta semana, pero en 1977 a los 88 años. Vamos a ver las películas que nos propones en tu recorrido. Partamos por la película El Chico. El Chico sería el pibe, ¿no? La que conocíamos como el pibe. Bueno, hay distintas traducciones, imagino que es la misma. En otros tiempos sí. Sí. Esta película ya cumplió, fue el primer largometraje. Eso ya es una cosa importante. El primer largometraje de Chaplin, todo lo anterior eran cortos de 10-15 minutos. Este es el primer largometraje que tiene a su vez otro elemento sumamente importante. El personaje del vagabundo ya está completo, pero tiene un contrapunto realmente genial en este niño, Jackie Coogan, que es capaz de robarle escena al más grande cómico de todos los tiempos, ¿no? Es decir, eso ya indica un nivel de talento excepcional. Pero, junto con eso, el chico es también un melodrama. Y esto es bien importante, porque Chaplin nos hace recorrer toda la galería de las emociones posibles que son contenibles en el alma humana. El dolor, la tristeza, el abandono, el amor, la reconciliación, la esperanza y finalmente también la travesura. Porque la historia
es muy de melodrama decimonónico. Una madre soltera abandona a su hijo recién nacido en un auto de lujo, en un Rolls Royce, justamente para que una familia rica y poderosa pueda criar a este niño. Pero el niño cae y va a terminar en la basura, que es donde lo encuentra que el vagabundo, que es Chaplin, que es un muerto de hambre, por supuesto. Pero los intentos que él va a hacer, algunos bastante siniestros, como en un momento queda pensando cómo tirarlo por el desagüe, por tirarlo a su vez a la basura, ¿no? Eh, lo va, en vez a conquistar, y lo va a transformar en parte de su negocio. Y la parte del negocio consiste en que el niño pasa por una calle de familia pobre, qué sé yo, a tirarle piedras a los vidrios, y después pasa Chaplin diciendo, reparo vidrios, cambio vidrios, ¿no? Es decir, no es precisamente un padre ejemplar según los cánones morales de la correcta burguesía, ¿no? Oye, pero es una forma de sobrevivir bien. hay una parte como, yo leía este texto de Chaplin al comienzo, hay una cosa muy libertaria en Chaplin, por no decir anarquista en el sentido más puro, más libre, ¿no? Y yo creo que lo acompañó toda su vida, y esto se ve claramente en lo que tú estás diciendo aquí, ¿no? Claro, porque él es anti-instituciones. Claro. Todas las instituciones humanas son el objeto de sus peores pullas. Los policías, las instituciones de beneficencia, las iglesias, los partidos políticos, especialmente los centros de señoras puritanas típicas norteamericanas, ¿no? Las hijas de la Revolución Americana y todo ese tipo de histerias colectivas son aquellos juntamente contra lo cual Chaplin va a disparar sus mejores baterías. La segunda película es La Quimera del Oro. Me tengo que apurar porque si no el tiempo nos va a pisar los talones. La Quimera del Oro. Vamos a escuchar brevemente un poco la música de la película y vamos a conversar sobre ella. No sé qué compuso esta música, pero entiendo que Chaplin también compuso música, ¿o se metió? La compuso él. ¿La compuso él? Posteriormente, cuando se hizo una versión sonorizada, cuando llegó el sonido, y él compuso la música. Además era buen compositor. No, si las tenía todas. Además de comediante, sino que también músico, productor, director, etc. Háblame de La Quimera del Oro, a ver qué significa la película dentro de... Nosotros nos movimos así porque imitamos el movimiento del caminar del personaje, que en este caso vive con la ilusión de encontrar una mina de oro en Alaska, ¿no? Durante el periodo de la fiebre del oro, que está aludiendo a algo que el año 25, que es el año de la película, ya empezaba a inquietar o a crujir en alguna parte en la estructura del capitalismo norteamericano, esta necesidad del oro para sobrevivir. Y, por supuesto, el personaje va a vivir todo tipo de aventuras, una más desgraciada que la otra, se va a enamorar de una chica que no es una dama, pero él no va a ver nada más que las bondades de ese personaje, el Quijote, ahí estamos en el Quijote, y cumplir con su afán de encontrar el oro. Muchas veces se ha dicho que esta película es conservadora porque al final él encuentra el oro y se vuelve rico. Pero es muy importante observar críticamente el final, en donde él por un momento vuelve a ser pobre, que es justamente lo que le va a pasar a Estados Unidos dentro de pocos años cuando venga la crisis económica. Una obra maestra de la comedia. Tiene algunos momentos que son absolutamente de los más geniales que hay en el cine. Oye, yo recuerdo, espero no equivocarme, la película es cuando están preparando en una olla una comida
y creo que echa los cordones de los zapatos porque no tiene nada que echar, y el personaje mira a Chaplin, el gordo que está preparando esto con hambre, lo ve como un pollo y quiere comérselo, el otro se Y acuesta lo ve como un pollo. y lo empieza a perseguir, ¿no? Claro, es de verdad de lo más genial, porque uno ve cómo él está cocinando su bota, pero lo hace con elegancia, con dignidad y con un sentido poético que transfigura todo lo que está comiendo en una gran cena. Eso es un artista. Vamos ahora a Luces de la Ciudad, con la música de la película y luego la comentamos. Ya. Qué tema, qué maravilla de esta. No sé si la confundo también. Chaplin, ya dejaría la perspectiva, u otro. No, ¿Qué trajo la película Luces de la la Ciudad? Violette, Ah, sí, está asociada completamente a ese tema musical que era esta famosa canción La Violetera, compuesta por un español y que era extraordinariamente popular en las radios de aquella época y que Chaplin dijo, oye, esto me sirve, es emocionante, y llegó y la puso y después tuvo que pagar por los derechos después de un juicio que fue muy, muy famoso. La película ya fue hecha cuando había aparecido el sonido, pero Chaplin se negaba a hablar como personaje y por eso el tema musical era sumamente importante. Y es como en el caso de las anteriores, un melodrama. Él se enamora de una chica que es ciega y él hace de todo y se inventa todos los trabajos posibles para poderle pagar a ella la operación que le va a permitir recuperar la vista. Pero cuando lo logra, claro, los años de la economía en crisis, años 30, lo terminan a él llevando a la cárcel y lo terminan reduciendo a la última de las miserias. Y en una escena final que es un prodigio de precisión y de maravilla y de gesto preciso, ella que recupera la vista lo tiene a él delante sin saberlo, porque ella nunca lo había visto, pero él sí se da cuenta de que ella ha recuperado la vista. Es una de esas escenas que hay que ver de rodillas, con cirios en la mano. Eso es el cine. una belleza conmovedora, esta transición del humor a la emoción más pura, más honda. Él solamente lo puede hacer un gran artista y no pegarse un guatacazo. Vamos a la siguiente película. Aquí entramos en otro ritmo, el ritmo de los tiempos modernos. Escuchemos la música. En la música misma, aquí hay más vértigo. Hablemos de tiempo moderno. ¿Qué es lo que trae tiempo moderno? Él es David. un empleado en una fábrica de esa que lo único que tiene que hacer es apretar tuercas ¿Ah? hasta que se vuelve loco, ¿no? La maquinización que hace que los seres humanos se vuelvan unos seres totalmente alienados, que pierden el sentido de las emociones básicas, de las relaciones básicas, incluso del comer. Hay una famosa escena en que se experimenta con el obrero una máquina para comer para que no pierdan tanto tiempo, ¿no? Entonces la máquina le echa y le hace comer a la velocidad necesaria para la industrialización. Fast food. Claro, fast food, comida rápida. Exacto. La que va a ¿No? arruinar Ahora, lo terrible es que casi un siglo después todavía estamos en la misma, ¿eh? Sí, pues. O sea, todavía Chaplin nos sigue diciendo aquello que en su momento fue innovador, hoy día nos sigue pareciendo válido. Eso es lo Qué inquietante. maravilla que sin discursos, sin palabras,
se puede hacer un cine crítico, social, potente, político, diría yo, en el sentido más profundo del término, con humor, con belleza y sin discurso. Eso es notable, porque a veces hay películas que tienen mucho discurso y uno ya se son obvias, pero es capaz de mandar un mensaje impresionante, imprecedero, o sea, y más claro que cualquier discurso que se pueda decir sobre aquello que tratan. En un momento él está cesante en la calle, pasa delante de él un camión dando que lleva carga, ¿no? Y se le cae la banderita roja. Entonces él, con mucha bondad, va a recoger la bandera roja y parte detrás del camión para decirle se le cayó la bandera, pero detrás viene una manifestación obrera. Bueno, ¿verdad? Es notable. Claro. Entonces llega la policía y ¿a quién pescan? A él. Lógico, a Charlotte, al vagabundo. A ver, nos queda muy poco tiempo, vamos a tener que escoger entre dos películas dramáticas o hacer un vislumbre de cada una de ellas, de las que escogiste como para recordar hoy día a Chaplin, que falleciera, recordemos, el 25 de diciembre de 1967. Nos queda Candilejas y Monsieur Verdoux. Ahora, Candilejas la conoce todo el mundo y la música de Candilejas es famosísima, pero Monsieur Verdoux ha tenido menos fortuna, principalmente porque se trata de una comedia negra, que es algo muy propio del cine británico y que Chaplin aquí da rienda suelta a su profunda amargura frente al mundo. Monsieur Verdoux es un asesino en serie. Y un asesino en serie que ha hecho de su oficio prácticamente un arte. Entonces, muchas veces el hecho de que Chaplin, el vagabundo, pudiera asesinar mujeres, en su época resultó escandaloso y muchas veces agresivo. Pero hoy no lo vemos como un simple asesino, sino que una metáfora del desencanto absoluto en las posibilidades de la modernidad, ¿no? Algunos de sus asesinatos son muy divertidos y su intento de asesinato es una escena sumamente cómica en que en un solo plano secuencia en un bote trata de echar a su esposa al agua y no lo logra. Claro, ella salió más viva que él, pero es realmente una de las grandes... Oye, el deseo de tantos maridos. Oye, a ver, y esa es la escena que tú... Y Candilejas, para cerrar, ¿sí? Es autobiográfica. Ya. Es qué es lo que le sucede a un cómico viejo cuando empieza a perder su brillo, cuando empieza a perder el toque, cuando se queda en silencio. El silencio, siempre el silencio, ¿no? Candilejas yo creo que es una obra maestra, su última gran película, y tiene además una escena maravillosa en que aparece él junto a Buster Keaton. Imagínate, los dos grandes genios del cine mudo haciendo un cine. A ver, si tú tuvieras que comparar... Eso es como para vérselo varias veces. Claro, si tú tuvieras que comparar a Buster Keaton con Chaplin, a ver, rápidamente. Chaplin es emocionante y Buster Keaton es un intelectual. Chaplin es todo el siglo XIX y el realismo del XX, mientras que Keaton es la vanguardia, el surrealismo, el delirio. No puede haber uno sin el otro. Bueno, Charles Chaplin falleció en 1977, no sé si es correcta esta anécdota que voy a contar, pero así llegó a mí. Dicen que él ya estaba en una silla de ruedas, él ya estaba, no sé si con demencia o Alzheimer, en ese momento explicaba el Alzheimer probablemente, no sé si con tanta certeza como hoy día, y justo pasa adelante un espectáculo circense, creo que callejero, y los payasos cuando lo vieron, él contempla el espectáculo, termina la presentación y los payasos se acercaron y le regalaron cada uno sus narices al maestro, ¿no? Fue la última vez que se vio a Charles Chaplin en público, este genio, este artista, este hombre libertario,
que nos vuelve a dar esa fe, la fuerza profunda del hombre en los momentos de máxima precariedad. Un antihéroe, pero al mismo tiempo un héroe del cine. Muchas gracias, David, por habernos acompañado, por habernos presentado este precioso homenaje. ¿Y quieres decir algo antes de que terminemos? Sí. Una cosita chiquitísima. Esto nunca lo he leído, pero se lo escuché decir a Geraldine Chaplin. El último guión que escribió Chaplin se desarrollaba en Chile. ¡Oh! No. En las Torres del Paine. ¡Wow! ¡Qué notable! Hay que investigarlo más eso. ¡Qué interesante! Eso hay que investigarlo, sí. Hay que investigarlo, porque tienes que investigarlo tú, pues si tienes el filón de oro ahí, pues David, imagínate, primera fuente, Geraldine Chaplin. Algún día hablaremos de ella en las películas de Saura, etcétera. Yo te propongo que terminemos y cerremos este homenaje a Charles Chaplin, a Charlotte, al vagabundo, poniendo mi tocadisco ochentero aquí en mi jardín, la música de Candilejas. Muchas gracias por habernos acompañado, David Vera Makes, y nosotros nos encontramos mañana nuevamente aquí cuando vuelva a abrir la verja de madera de mi jardín. Muchas gracias a todos por acompañarnos. Es hora de cerrar la verja de madera del jardín, pero Christian Warnken la volverá a abrir todos los días de lunes a viernes a las 20 horas en Radio Pauta, cuando comience de nuevo Desde el Jardín. Una presentación de Fundación Irarrázaval, desde 1920, al servicio de la educación, humanismo y técnica.